Muy buenas noches a toda la gente que nos escucha desde San Juan de Puerto Rico para toda América Latina. Este es el Post Antillano por vía de su asociación con la Agencia Regional de Noticias que origina desde Uruguay, Montevideo, Uruguay y Buenos Aires, Argentina. Gracias a los hermanos y hermanas que participan en esa iniciativa latinoamericana de prensa alternativa y en particular el coordinador Gustavo Leal, quien ha hecho un consorcio con nosotros, el Post Antillano, para poder participar de los grandes eventos que se están dando en esta América Latina nuestra o América nuestra. En la noche de hoy vamos a estar comentando el proceso electoral de Colombia que está pasando en este momento y tenemos a nuestro representante, lo voy a poner entre comillas, pero lo voy a decir con mucha alegría, al compañero Julio A. Muriente Pérez, quien es uno de los copresidentes del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, profesor universitario también en Puerto Rico, y que da la casualidad que está de observador partícipe en el proceso electoral de las elecciones hoy presidenciales en Colombia. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Daniel, buenas noches a los amigos y amigas que están con nosotros en esta ocasión, en un momento, como tú has indicado, de enorme importancia para América Latina y el Caribe, por lo que representan las elecciones que recién se han desarrollado en lo que va a ser la primera vuelta, las elecciones en Colombia. Bien, estamos viendo los resultados, los cuales están en pantalla del portal del Post Antillano, también están en pantallas aquí en esta transmisión, y vemos que en lo que va del conteo, que ahorita vamos a dar los números, el compañero Gustavo Petro de la coalición Pacto Histórico tiene un 40.3 de los votos, seguido por Rodolfo Hernández, que está en segunda posición por la Liga de Gobernantes Anticorrupción con un 28.2. ¿Cómo se puede explicar este asunto? ¿Cuál es la importancia? Bueno, primero que todo, llamo la atención a quienes están acompañándonos esta noche que Colombia, desde hace ya más de un año, pasa por un profundo proceso de transformación social, política, económica. O sea, Colombia está en un proceso de cambio profundo. Eso tiene un sentido político, social y humano que va más allá de lo que es el resultado de un proceso electoral. Estas elecciones, en buena medida, son una manera gráfica de entender ese proceso. O sea, que un candidato de izquierda con el expediente de Gustavo Petro obtenga en una primera vuelta más del 40% del electorado, del apoyo del electorado, es una señal de que en efecto en este país hay un sector considerable de la población que no solo está clamando por cambios, sino que está clamando por un tipo de cambio que lleve a Colombia a transformarse en una sociedad verdaderamente democrática, pluralista, solidaria y de justicia social. Claro, alcanzar un 40% en un proceso electoral donde el ganador, para poder alcanzar la victoria en primera vuelta, tendría que obtener el 50% más uno, hace que entonces se tenga que ir a una segunda vuelta. En efecto, habrá aquí en Colombia una segunda vuelta electoral que está pautada para el próximo 19 de junio. El próximo 19 de junio será la segunda vuelta a donde irán en la contienda electoral será entre el primero, Gustavo Petro, y el segundo, Rodolfo Hernández, y quedan fuera pues los demás candidatos. Este personaje que ha llegado segundo en estas elecciones, de alguna manera sería lo que en Puerto Rico hemos denominado un tajo, porque se confiaba que, o se estimaba, se anticipaba que fuera el candidato que ha llegado tercero, el que llegara segundo, porque es el fiel representante de los intereses de la extrema derecha colombiana, de la figura de Álvaro Uribe y lo que este representa, ¿no?, en términos políticos y sociales y económicos en Colombia. Sin embargo, durante las pasadas 2 semanas, este personaje que encarna un discurso típicamente de derecha, pero con una cobertura populista, promoviéndose él mismo como un agente de cambio. Observa cómo la idea de cambio puede tener muchos rostros. Está la idea del cambio que promueve Petro,
y los sectores progresistas de la sociedad colombiana, y está esa idea de cambio desde el populismo de derecha, que es la visión antisistémica, que es la visión de la denuncia de lo que hay, pero sin que haya una oferta para bien de la sociedad colombiana en su conjunto. Lo cierto es que ese discurso, por más demagógico que efectivamente haya sido, ha ganado la simpatía de un sector del electorado, y eso ha hecho de que esta persona pase a una segunda vuelta como segundo en la primera vuelta. Esta situación pues crea un cuadro complejo para las aspiraciones de Gustavo Petro y el pacto de futuro, ¿no?, que él ha encabezado, porque implica la posibilidad de que el que llega tercero se alíe con el que ha llegado segundo, con tal de impedir que en Colombia haya por primera vez en la historia un presidente de izquierda. O sea, aquí se van a alinear todas las estrellas del conservadurismo. No olvidemos que la segunda vuelta ocurrirá en apenas 3 semanas. Se alinearán todas las fuerzas conservadoras, insisto, el que llegó segundo, el que llegó tercero y otras fuerzas, más el narcotráfico, más los paramilitares, más la oligarquía que controla buena parte del país, más el gobierno de Estados Unidos, lógicamente, con tal de impedir que Gustavo Petro alcance la victoria en la segunda vuelta. Ok, Julio, te escucho. Déjame hablar entonces para analizar esto y darle oportunidad al compañero Carlos Severino, que está también entrando ahora. Estamos en las elecciones de Colombia con un 99.8% de las mesas escrutadas ya, con una concurrencia de un 55% según los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y en esto, en la primera vuelta, el compañero de la coalición Pacto Histórico, que es la coalición del movimiento guerrillero y de la izquierda grande colombiana, Gustavo Petro, llega en primera posición con el 40.3%, seguido por un candidato nuevo que se creó para esto, para retarlo, con algo bien persuasivo, que es luchando contra la corrupción, que se llama la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, que llega con un 28.2%. Esto nos lleva a una segunda vuelta mandatoria en la medida que el primer candidato no ha sacado el 50 más 1 del total de los votos emitidos, que es una combinación que se hace aquí. Dicho eso, se nos fue, ahí volvieron. Así que, Carlos, ¿estás ahí? Carlos Severino. Sí, estoy aquí. ¿Me escuchas? Te escuchamos perfectamente, aunque tienes la cámara apagada, pero no hay problema. Sí, es que no tengo condiciones lumínicas aquí, eso, en este momento, así que... Ok, cuéntanos cómo tú ves, cómo tú interpretas esta victoria en la primera ronda de Gustavo Petro. Yo sé que ambos de ustedes habían hablado ya de esto, yo he seguido las narrativas que han establecido. En el Post Antillano hemos publicado información sobre Gustavo Petro. ¿Cómo tú ves el resultado hoy? Bueno, saludos a ti, saludos a Julio desde Colombia. Grato de estar en este momento con las noticias rompiendo. Y sí, pues en el caso, yendo directamente al grano, escuché algo de lo que ya habló Julio. Pues en el caso de Petro no hay grandes sorpresas, ¿no? Se esperaba ciertamente que Petro fuera el primer candidato de izquierda en la historia política de Colombia que avanza en primera ronda. La pregunta fundamental siempre fue si el avance y la solidez de la candidatura de Petro iban a ser suficiente como para ganar en la primera ronda o no. Ya vemos que ahora, dada la configuración de las votaciones, pues no se ha logrado. Yo entiendo, y Julio me corrige, que no solamente era la posibilidad de sacar 50 más 1, sino también más de 20% de ventaja desde el segundo, que yo creo que las encuestas, inclusive hace 2 semanas, las encuestas del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, pues daban realmente un margen de 21%, casi 22% a la candidatura de Petro sobre el segundo proyectado, que era Federico Gutiérrez. Realmente, como dice Julio, se dio aquí una coyuntura tipo tajo, como le decimos aquí en Puerto Rico, y un candidato que no tenía
realmente validación en los procesos de encuesta, en los procesos demoscópicos, pues realmente remontó y llega en segundo lugar, pero no solamente un segundo lugar, sino un segundo lugar suficientemente alto para evitar ese 20% de ventaja de Petro, lo que obliga entonces por las dos vías, tanto porque no se llegó ni al 50%, que no era, obviamente no ninguna encuesta daba que eso fuera posible, pero sí por la condición de que pudo haber llegado a tener 20% según algunas encuestas, muchas encuestas dadas, ¿no? Yo creo que es importante destacar que de inicio es un gran logro para Petro, consolida su candidatura y conjuntamente con la compañera Francia Márquez se convierten en el binomio más votado ampliamente en el país. Recordamos nuevamente que en un país conservador, un país derechizado por mucho tiempo, en el cual la izquierda nunca había ni siquiera asomado. La única vez que la izquierda asomó la frente en una contienda electoral en Colombia fue hace más de 70 años, cuando fue asesinado justo antes de que ganara las elecciones, porque todo indicaba que iba a ganar las elecciones, el candidato Gaitán. Ha pasado mucho tiempo de eso. La gran pregunta ahora sería, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Antes de entrar escuché ya de boca del propio Federico Gutiérrez diciendo que él y su candidato vicepresidencial van a votar por Rodolfo. Ya lo han dicho, que van a votar por Rodolfo. Eso, pues, de inicio se convierte en una postura atractiva para la candidatura de Rodolfo Hernández, puesto que Federico Gutiérrez sacó 23%. Eso de inicio, claro. Todos sabemos que una cosa, como se dice aquí en Puerto Rico también, y como solía decir mi papá, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Así que una cosa es que el candidato presidencial diga que va a votar por Rodolfo, y otra cosa es lo que las masas de aquí a la contienda de la segunda vuelta decidan hacer. Bien, esto me parece interesante y Julio, quisiera plantearte la pregunta que te hace Severino. ¿Cuál es el sentido callejero que estás teniendo ahora mismo en Colombia a partir de vamos a una segunda vuelta, se empieza a mover inmediatamente las derechas, a apoyarse en las derechas, pero las izquierdas, los sectores amplios, los sectores liberales, ¿cuál es el sentir que estás viendo o percibiendo allí? Mira, Daniel y Carlos, saludos Carlos, un abrazo. Te voy a pedir, antes de responder a tu pregunta, que me disculpe si tengo que retirarme, es que estoy en medio de una reunión de esta urgencia que hubo de los delegados que estábamos acá, precisamente haciendo análisis sobre todo esto, pero había previamente el compromiso. Yo me comprometo a que tan pronto llegue a Puerto Rico mañana, nos ponemos de acuerdo para darle seguimiento a esta reflexión que es verdaderamente importante. Bueno, pues los convoco mañana a los dos a las 6 de la tarde en la oficina, en el programa. No, mañana no, 7D. oye, mañana no puede ser porque llego a las 11 de la noche, pero el miércoles. Ah, pues el viernes que viene en Funche Caribeño lo analizamos. Están invitados los dos. Acepto. Y les traigo pizza si vienen en vivo. Adelante, para ir cerrando entonces. Sé que los dos se tienen que ir. Déjame subrayar, porque Carlos ha señalado con mucha razón el valor enorme de alcanzar un 45 tanto por ciento de los votos en un proceso electoral como este. Colombia, no solo que sea un país históricamente muy conservador desde el punto de vista económico, social y clasista, Colombia ha sido un país que ha sido golpeado duramente en el plano ideológico y cultural por el anticomunismo más visceral, por el antichavismo. No olvidemos que Colombia es una plaza de ataque a la revolución bolivariana de Venezuela, por el narcotráfico, 50 años o más de guerra con la guerrilla que todavía continúa, los paramilitares que campean por su respeto, y hace unas semanas el paramilitarismo organizó exitosamente paros armados en 11 entidades de este país. O sea, estamos hablando de un país donde de alguna manera muchos campean por su respeto en el control que tienen del mismo. Entonces, en ese contexto, cuando han asesinado desde la firma de los tratados de paz en el 16, han asesinado a más de 300 antiguos combatientes. O sea, aquí todos los meses asesinan a 5 o 10 luchadores sociales. La violencia es el pan nuestro de cada día. En medio de todo eso, la izquierda
unida, además, unida, hay que analizar ese aspecto de cómo lograron esa unidad, alcanza un 40% de los votos. Entonces, a partir de ahora, la pregunta es qué hacer. Y a mí me parece que aquí tiene que haber inmediatamente una política de negociación con algunos sectores, porque esa derecha, la derecha que representan Gutiérrez y Hernández, tampoco es monolítica. Hay sectores que ciertamente no necesariamente están comprometidos con este conservadurismo retrógrada, sino que podrían acercarse a Petro, claro, eso a cambio de negociaciones, lógicamente, un poco a la manera como hizo Gabriel Boric en Chile en la segunda vuelta, que tuvo general toda una serie de negociaciones para alcanzar la mayoría en la segunda vuelta. Hay también otro factor importante. Más del 45% del electorado colombiano se abstuvo de votar. Ahí hay un caudal enorme de hombres y mujeres, ciudadanos, ciudadanas del pueblo colombiano, que seguramente tienen algo que decir, algo que hacer. La constante, Daniel, Carlos, amigos y amigas, la constante es que aquí hay mucha insatisfacción. Aquí nadie quiere el uribismo. De hecho, el uribismo es el gran derrotado. Observen que el uribismo queda fuera de la contienda. Lo más que le queda a Gutiérrez por hacer es decir que va a apoyar al candidato que llegó segundo porque fue ya descualificado. Es un golpe mortal a las posiciones más retrógradas encabezadas por Iván Duque, por Álvaro Uribe, por Juan Manuel Santos, los expresidentes de extrema derecha de ese país. De manera que hay una perspectiva, si bien inquietante, de que pudiera haber una recomposición del espectro electoral que encabeza Gustavo Petro y se pudiera dar una victoria el 19 de junio. Aún así, insisto en esto y con esto sí completo, subrayo, lo que pasa el 19 de junio de ninguna manera desmerece el hecho fundamental de que Colombia está en un proceso de transformación social muy profundo. El día 20 de junio, cuando ocurra la segunda vuelta, gane quien gane, Colombia seguirá en ese profundo proceso porque es un país que vive en una profunda crisis social, política y humana. Eso no lo perdamos de vista, porque el pacto histórico debe concebirse como un pacto político, no como un pacto electoral. Es decir, hay mucho que hacer en Colombia. Hay mucho que hacer en Colombia más allá de lo que pudiera ser el resultado electoral, que lógicamente uno quisiera que ganara el de uno. Pero aún si perdiera, políticamente ya ha ganado. Con ese 40%, con ese precedente histórico que ha supuesto su victoria y con lo que falta por alcanzarse en la segunda vuelta. Yo en ese sentido pues soy optimista porque siento que esos vientos de cambio, de transformación social en un país como este deben movernos al aliento, ¿no? Al optimismo y a la confianza en el porvenir. Y ahora sí que me retiro, Daniel, y perdóname. Julio, Carlos. te damos las gracias, te convocamos el viernes a las 6 en Funche Caribeño a seguir hablando de esto. Te pedimos buena vibra, que estés bien allí con los compañeros y compañeras los que están participando como observadores. A nombre del POS Antillano te agradecemos que estés transmitiendo desde Bogotá, Colombia, en una primicia. Tú sabes, Daniel, que para mí es un honor. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Y nos quedamos unos minutos con Carlos, que también se despide. Gracias a Julio. Carlos, antes de irnos, sé que también tienes limitaciones de tiempo. Esas palabras que dijo Julio sobre todo lo que está en juego aquí, Iván Duque, la derecha, los ataques a Venezuela, la apertura de una izquierda en Colombia inesperado. ¿Cómo tú ves eso para un cambio de paradigma en Colombia? El cambio de paradigma ya lo ha habido, ya lo hubo, y ha sido un cambio de paradigma fuerte. El uribismo, que es una fuerza política, queda totalmente erosionado y fuera del bipartidismo triunfante en esta contienda. Así que eso es un cambio notable, gigantesco. Volvemos a reafirmar el significado que tiene el candidato Petro, que yo creo que una de sus grandes virtudes fue de que a pesar de que ha sido muy conciliador en su postura en una alianza de centro-izquierda, jamás ha claudicado en manifestar claramente su intención de reformas importantes en la sociedad colombiana, restablecer relaciones con Venezuela y otros aspectos. Petro no ha cejado ningún esfuerzo en expresarse tal cual es. Petro no es una amenaza para el capital, Petro no es una amenaza para el establishment colombiano, Petro es una amenaza para
las políticas neoliberales realmente. Y Petro es un aliento, una candidatura de mucha profundidad y aliento para sectores que llevan mucho tiempo fuera. Basta mencionar, Daniel, que Colombia, en toda América Latina, las oligarquías han sido siempre históricamente fenómenos importantes, pero en Colombia el 1% de la población colombiana tiene más del 85% de toda la producción agraria. En el país es un país terriblemente oligárquico, y esa oligarquía, pues con Petro ciertamente se ve amenazada. Yo quería decir, Daniel, antes de retirarme, de que realmente la encuesta que yo discutí esta semana en distintos programas, el estudio demoscópico del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que todos los amigas y amigos que interesen pueden entrar a la página acelac.org para que la consulten. El resultado fue el siguiente. El resultado visto a 2 semanas antes del concurso de hoy fue que Gustavo Petro alcanzaba 45.1%, alcanzó 40 y algo, ¿no? Yo creo que ahí hubo una pequeña desviación, pero ya en ese momento daba como ganador virtual a Rodolfo Hernández, ahora muy pegado a Federico Gutiérrez. En la encuesta de hace 2 semanas, el estudio demoscópico decía que Rodolfo Hernández llegaba segundo con 20.4, sacó un poco más, 23%, y Federico Gutiérrez, 28%, perdón, y Federico Gutiérrez fue que sacó 23%. Así que yo creo que una parte, sin duda alguna, una parte de la ventaja holgada que tenía Petro se diluyó unos 5 o 6%, y yo creo que de ahí se nutrió bastante Rodolfo y algo Gutiérrez. Sin duda alguna, algunos de los analistas que he podido ver hasta ahora, que no ha sido mucho, no he podido ver mucho, pero tienden a pensar de que han muy fuertemente, ha habido una campaña fuerte en las últimas 3 semanas, tratando de identificar a Petro con el comunismo, con el marxismo-leninismo, y todo lo contrario, pues Petro está muy lejos de eso y de ser heredero de esto, ¿no? Es interesante, y con eso cierro, que Rodolfo Hernández, de hecho, Rodolfo Hernández, en las propias narrativas de CNN y otros medios importantes de la derecha internacional, lo caracterizan como el Trump, colombiano, porque es un candidato misógino, es un candidato con elementos xenofóbicos, con ciertas características que lo hacen, yo creo que si no hace las correcciones que hay que hacer de aquí a 3 semanas, yo creo que su candidatura posiblemente se va a desaguar bastante. Así que esa es la expectativa. Falta mucho por recorrer. Son 3 semanas intensas y serán 3 semanas de mucha estrategia, táctica, de alianza y de buscar cómo consolidar el voto. Sergio Fajardo, que sacó 5%, ese ya sí ha dicho que desde la marginalidad que estaría básicamente, no lo expresó completamente, pero sí aparentemente estaría llamando a sus huestes a votar por Gustavo Petro. Claro, digo de la marginalidad porque su candidatura apenas recorrió 5% del electorado. Carlos, antes de irnos, la última pregunta que te hago, ¿cuál es el efecto, si alguno, de este resultado que mueve a Colombia, un país donde Puerto Rico tiene unas grandes relaciones de trabajo desde la música, desde los servicios, provisión de servicios profesionales que se hacen de Colombia para Puerto Rico? Hay una inversión puertorriqueña muy grande y es la tercera comunidad extranjera en Puerto Rico, es la colombiana, curiosamente. ¿Cuál es el efecto, si alguno, de esto en la política nacional en Puerto Rico? Porque es como movernos a la izquierda, eso me parece interesante. No creo que sea mucha. Yo creo que aquí los sectores reivindicativos en el país tienen mucho que aprender de lo que está pasando en América Latina. Lamentablemente yo veo una tendencia de que mucha gente mira más hacia el norte. Yo creo que hay que mirar más hacia el sur. Hay más que aprender de lo que está sucediendo en el sur. Se ven mucho más progresistas en el sur y se está mucho más claro qué es lo que es el neoliberalismo y su impacto. Si algo creo yo que se debe aprender es que Petro ha sido un candidato honestamente antineoliberal.
y que ha sabido hablarle al pueblo colombiano, un pueblo de derecha sin duda alguna, le ha sabido hablar al pueblo colombiano muy claro de que su política es una política no que voten por él porque sea una persona buena. La gente vota por él y es una persona muy confiada. Votan por él y han votado masivamente por él porque propone un programa antineoliberal. Y yo creo que eso es lo que en Puerto Rico se debería aprender. Que hay que hablar claro, que en Puerto Rico las cosas no van a mejorar hasta que estemos claros que gran parte de los problemas que ocurren en Puerto Rico, más allá del colonialismo, es la combinación colonial-neoliberal. Es lo que ha llevado a Puerto Rico a una posición de inflexión total. Eso es lo que te puedo decir sobre eso, Daniel. Pues mira, a nombre del Pozo Antillano, Carlos Severino Valdés, nuestro querido amigo y analista político prime de Puerto Rico ahora mismo, te damos las gracias por haber participado. También a Julio Antonio Muriente Pérez, que está en Bogotá, Colombia. Este es el Pozo Antillano. Gracias, Adrián Siaca Pérez en los controles, y este es su servidor, Daniel Nina. Nos despedimos. Vamos a dejar en portada de nuestro periódico hoy la relación del Widget, lo que se llama Widget en tecnología, que es un portal abierto que nos va a seguir dando los indicadores, ya con un 99.9 de las mesas escrutadas. Esto está llegando al final, y le damos las gracias a todas las personas que se han conectado, que nos han estado siguiendo. A los compañeros de la Agencia Regional de Noticias, en particular a su coordinador Gustavo Leal, desde Uruguay, Montevideo, Uruguay, y desde Buenos Aires, Argentina, le damos las gracias por la alianza que hemos hecho de este servicio noticioso de izquierda. Y lo cierro para convocar al compañero Carlos Severino el viernes en Funche Caribeño sobre ese punto de Colombia a Puerto Rico, una agenda de trabajo anticolonial, pero antineoliberal, que se pueda discutir y que pueda convencer a la gente que un seguro médico público es mejor que un seguro médico privado, que la educación pública, gratuita o subsidiada, es mejor que la educación privada, universitaria o de otro mundo. Será hasta entonces, nos despedimos por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros.